Dios les bendiga. Mi nombre es Julio Simón López, creador de este canal @Reedificando Ministerios. Es tiempo de avivamiento. Sirviendo al Señor por ya, yo creo, unos 30 años. Y bueno, agradezco a Dios por la vida de cada uno de los que se unen a este canal. De alguna manera, pues especial, Dios desde hace más de un año, por causa de un sueño que luego compartí. eh, Creo que empezó a haber como un movimiento de Dios muy especial con respecto a lo que corresponde a nuestra patria, Colombia. Hoy enviando un saludo y también acompañando en este momento pues la tragedia que ha sufrido nuestro país con este terremoto, las diferentes ciudades, las personas, las familias, pidiendo a Dios su consuelo, su fortaleza. Para todos aquellos que también apoyan, agradeciendo a Dios por sus vidas. En este caso, creo que una Colombia movilizándose, ayudando, sirviendo de muchas maneras. Una gran oportunidad al mismo tiempo de sacar lo mejor de nuestra nación, lo mejor de nuestra Colombia, de lo que somos como cultura, como patria, como individuos, como familias. Siempre echados para adelante, ¿no? Y dispuestos a levantarnos pese a las circunstancias. Así que agradezco a Dios por eso, agradezco a Dios por las promesas cumplidas. Ya voy a compartir un poquito de algo acerca de eso, hablando de aspectos políticos de Colombia. Pero bueno, lo que me trae en principio a este video, le voy a poner el título como parar o cómo frenar el posible terremoto en Bogotá. Creo que muchos han escuchado que han habido como profetas y profecías que se han levantado al respecto del tema. Ya les explico por qué yo voy a hacer este video también. Pero personalmente pienso que muchos profetas presentan siempre la parte como negativa, ¿no? Como quien se para aquí, yo soy el bueno, yo soy el santo, y yo voy a profetizar sobre los malos, los malvados arrepiéntanse, cochinos pecadores, y creo que eso está muy mal. Desde una perspectiva bíblica, yo veo a un Daniel confesando primero su pecado que el de su nación. Así que creo que todos estamos metidos en esta cochada. No hay uno más santo que otro, más justo que otro. Hemos sido justificados por la sangre de Jesús, pero que seamos más buenos que los demás, de ninguna manera. Entonces, creo que no se trata solo de presentar un juicio de Dios para Colombia. Creo que más bien se trata de mirar cuáles serían las soluciones para evitar que haya un juicio. Así que, pues es lo que procuro con este video. Espero usted pueda atenderlo plenamente. La Biblia dice en Jeremías 23:28, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. Recuerden que siempre estoy leyendo a mi computador. Eh, y bueno, quiero abarcar esto que voy a compartir aquí con ustedes en tres partes. La primera, voy a hacer algunas reflexiones acerca de Colombia en términos políticos, porque pues bueno, he tenido como abandonado el tema. He puesto algunos videos con respecto a lo del jubileo, cómo va a caer la falsa paz, bueno, etcétera, la purga militar, todo eso, que es lo que Dios me ha ido entregando. Yo simplemente obedeciendo. Recuerden que no me considero profeta. Soy más de ministerio maestro, me siento mucho más cómodo, por eso siempre hago alguna exposición bíblica al respecto y busco en la palabra de Dios el sustento para lo que estoy compartiendo, y no pretendo como es que el Señor me dijo y me habló y ahí les cuento todo y ustedes defiendan como puedan, sino que más bien buscar qué soluciones hay, qué salidas hay desde la Biblia para los asuntos. Voy a compartir algunas reflexiones acerca de términos políticos en Colombia. Lo segundo, voy a contar una experiencia espiritual que tuve hace unos 28 años atrás. Eso fue más o menos para
el año 99 aproximadamente, llevaba tal vez unos 2 años yo de haber sido alcanzado por Cristo. Eh, y tiene que ver con Bogotá específicamente. Y luego entonces mis apreciaciones acerca de un posible terremoto en Bogotá y cómo creo que pudiera frenarse un juicio como esos. Hago mi advertencia acostumbrada a los escépticos. Si usted se acerca a este canal, no cree en profecías, en visiones, en sueños, en nada de esto, le aconsejo que salga de este canal, salga de este video, no pierda su tiempo, tampoco critique, porque sin lo que uno no da, no lo quita, decía la abuela, ¿no? Siga viendo lo que quiera ver, vea otras cosas y tranquilo, viva y siga su vida tranquilo. Por esa razón, por lo general, en este tipo de videos, vuelvo y digo, porque no me considero profeta, no abro los comentarios, que no estoy pidiendo opinión de nadie. Sé cuando Dios me ha hablado algo y pues eso es algo personal, como dice la escritura, si tienes fe, tenla para contigo mismo. Pero pues en este caso, cuando Dios habla algo con respecto a mi nación, pues tengo que hablar lo que Dios me ha hablado con respecto a mi nación. Haciendo esa salvedad, entonces recuerden que los comentarios pues van a estar cerrados. Segundo, quiero agradecer a las personas que han aportado a nuestro ministerio. Creo que es una gran bendición. Hemos podido también con esos recursos que llegan poder apoyar también en medio de esta crisis, no solo personas del terremoto, sino también personas que han sufrido por causa de los incendios aparentemente provocados por los enemigos de la izquierda, no me pueden llamar amigos, que posiblemente quieren desestabilizar el país y el sistema del país. Entonces, hemos podido ayudar a personas que han sufrido pues la pérdida de sus hogares por causa de estos incendios, lo que digo, aparentemente provocados, ¿no? Voy a entrar entonces en lo primero, que es algunas reflexiones acerca de Colombia. Recuerden que siempre estoy mirando mi computadora al frente, por eso quito la mirada de la cámara. ¿Listos? Algunas reflexiones en términos políticos. Hago esta introducción por causa de los videos anteriores del canal, como ya lo dije. Noto que las cosas se han ido cumpliendo. Bien interesante. Y agradezco a Dios, obviamente, por eso, por su misericordia, por su gracia. Agradezco a la persona de Jesús, que es nuestro Salvador, nos ayuda, nos advierte, eh, nos promete cosas, luego vemos el cumplimiento de esas cosas y pues obviamente doy toda mi adoración al Espíritu Santo también, porque pues Él es quien trae las cosas del Padre y del Hijo a nosotros, a nuestros corazones. Eh, Algunas cosas bien interesantes, ya hablo de eso. Mm, Creo que una de las preguntas en este momento, estoy día 18 de agosto del 2026, es que pues obviamente vivimos un terremoto 2 días después de que se posesionara nuestro nuevo presidente de la República. Eso sí creo que lo puedo decir con orgullo. O alguien con cara de presidente que tiene de verdad como calzones, ¿no? Eh, el doctor Abelardo de la Espriella. Agradezco a Dios por la vida de él, porque creo que más que un político, Colombia necesitaba a alguien con cerebro de empresario, con corazón de empresario y con un liderazgo, un verdadero liderazgo. Y creo que pues hemos visto en estos pocos días que él lleva ahí que es alguien que tiene esas características. Pero ha habido ataques de la izquierda, los medios de comunicación han sido unas trincheras de cobardes, ¿no? Para hablar cuánta cosa se les ocurre, pestañea al hombre y le caen encima, bueno, pero pues hemos estado orando, creo que el video anterior que coloqué a esto, pues una oración imprecatoria al respecto, la coloqué el día 17 de agosto del 2026. Dios me dijo que pusiera que antes de 8 días iba a empezar eso a solucionarse y gracias a Dios ya se empezó a solucionar, ya les cuento. Eh, ¿Qué de los malvados? Esa sería como una de las preguntas en medio de esta situación política que ya vamos calmando el tema. Dice Proverbios 1,
18 al 19. Pero ellos, viéndose a los malvados, ¿cierto? A su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Y yo digo, amén, recibo eso como una promesa de Dios en contra de esas personas que han hecho daño durante 4 años, y yo creo que más, 70 años. Si usted ve el video acerca del jubileo en Colombia, se va a dar cuenta que toda esa politiquería, eh, también patrocinada por la guerra, la violencia, el narcotráfico, las violaciones, el robo a las tierras de los campesinos, etcétera. Creo que llegó el tiempo del fin de todo eso, porque Dios lo ha hablado y creemos que es una realidad, que las fechas no mienten, que los datos no mienten, que la historia no miente y que Dios, pues obviamente, no miente, porque Él trabaja con lo que es verdadero, con lo que es real, con lo que está ahí puesto. Así que le invito de pronto a ver el video de el jubileo en Colombia. Dios me guió en después de ese video algo más, pero fue muy personal y creo que hubo un resultado bien interesante de forma particular en Cali. Ahora, por ejemplo, Dios habló de abejas. Hay uno de los videos que habló acerca de las abejas, acerca de Débora, que significa abeja, de Jael, que fue la que venció, ¿cierto?, al malvado. Y curiosamente monto ese video y al día siguiente es que sale el señor Álvaro Uribe hablando de que ellos son las abejas. Y yo digo, ok, poniendo sus propias trampas. Recuerden que en el video del jubileo hablo como todo eso está armado hace 70 años, esas alianzas llevan muchísimos años en Colombia. Allá les doy datos históricos, fechas, etc. Así que no es coincidencia que Dios me habla de abejas y al día siguiente nombran el término abejas en Colombia, ¿no? Bueno, pero pues como Dios es más abeja, ¿cierto? Eso es fantástico, ¿no? Como dice la canción de que le voy a enviar mis avispas para que lo piquen. Bueno, Dios tiene sus ejércitos, Dios tiene sus herramientas, sus formas para libertar al pueblo. En el video del jubileo se explica pues esta alianza, ya lo hablé. Dios habló de una purga militar y se dio esa purga militar. De hecho, todavía se está dando, todavía hay cositas ahí que creo que Dios va a meter su mano. Está muy calladita la policía, están muy calladitos en la marina, en la aviación. Creo que Dios va a meter su mano en diferentes lugares también para sacar muchos guardados que hay ahí. Entonces, agradezco a Dios por eso. Creo que bueno, las abuelas decían que el pez muere por su boca. Creo que este pacto histórico, ¿cierto? Va muriendo por su propia boca. Cada cosa que hacen es más absurda, se caen ellos solos y pues creo que lo que Dios promete es que Él los confundirá entre ellos. Y bueno, creo que hoy, de forma particular, 18 de agosto del 2026, eh, con ese libro blanco que entregó el presidente Abelardo de la Espriella a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Fiscalía, al fiscal, procurador y contralor específicamente. Creo que ahí Dios va a hacer algo y acertar, porque recuerden que todo empezó con Isaías 30, acertar, un golpe preciso, perfecto de la vara de Dios. Y creo que ellos mismos se van a enterrar el puñal entre ellos mismos porque pues aquellos que tienen allá guardados, y hablo en específico de la fiscalía, creo que han tapado huecos, han sido de bolsillo para un gobierno como el de Gustavo Petro. Creo que llegó el tiempo de que eso se desbarate. ¿Qué vaya a hacer Dios? Bueno, no sé. Con ese libro blanco yo lo veo como un acto profético. Bien interesante. Eh, Ahora, lo mismo, la falsa paz. Hubo un video que Dios me habló de eso, lo compartí. Ya creé una lista de reproducción para los que de pronto están pensando en el tema,
En la lista de reproducción hay 14 videos, con este ya se sumarían creo que 15 o 16, creo, ahorita me perdí la cuenta, pero ahí hablo de ese tema también, cómo esa falsa paz moriría primero, y creo que vamos viendo los resultados al respecto. Y pues a la larga, en medio de la crisis, este gobierno ha actuado muy rápido y me parece pues genial el tema. Sigamos orando. Dios guarde a Abelardo, su familia, sus empresas, sus ministros, al vicepresidente, su esposa, sus hijos, a todos ellos, sus escoltas, lo rodee de personas correctas, lo libre de personas incorrectas. Sigamos orando, pues obviamente por eso todos los días, por favor. Iglesia del Señor. Ahora, lo del tema del saqueo a RTBC, que creo que les contaba yo en un video acerca de algunos sueños que Dios me había dado, les hablé un poquito acerca de eso, que o sea, valga la redundancia, ha habido robos y cosas, y creo que de alguna manera también ya descubrieron que hay un déficit de 4 billones, ¿no? Eh, Solo en RTBC, así que pues bueno, ahí Dios irá metiendo su mano con el tema también y sacar todos los guardados. Y además, y el video último que puse, esa oración imprecatoria, hay un video que explico que es imprecatorio para los que no saben. Eh, Creo que Dios me dijo antes de 8 días respuestas, y se puso ayer, y el día de hoy ya salió a la luz que ya están investigando, ya le están cerrando las llaves de la tetica, ¿no? Económica a las bodegas, y obviamente eso va a hacer que dejen de funcionar, se silencien, y creo que silenciados, sin publicidad, ellos no valen un peso. La izquierda no vale un peso sin publicidad. Así que creo que Dios nos está atendiendo, mis queridos hermanos en Cristo que ven este canal y que pues han apoyado principalmente con sus oraciones. Creo que eso es algo muy, muy valioso. Así que démonos por bien servidos, que Dios ha atendido a tantas oraciones, a tanto clamor que ha hecho, pero no paremos de orar, no paremos de clamar, que Dios saque a luz todas las cosas. Creo que el tema no es solamente orar, sino orar con sabiduría, orar con entendimiento, que es lo que pues aquí he procurado proponer todo el tiempo. Dios dijo que iba a estar a favor de su pueblo de forma milagrosa. Ustedes recuerdan lo que Dios me dio, una didáctica muy interesante con el nombre Eliam, con el nombre Juliana. También ahí está el video, y de verdad creo que pues estamos viendo su mano. A pesar de esta crisis con respecto al terremoto, que creo personalmente, la Biblia dice que a la presencia del Señor tiembla la tierra, así que de alguna manera, pues un temblor más bien augura un acercamiento de la presencia de Dios. Y aunque sea trágico y aunque sea obviamente doloroso, al mismo tiempo estimula la bondad, la generosidad de otros, la humanidad que a veces hemos perdido, nos hemos hecho insensibles, egoístas, encerrados, malgastando, y en medio de este tipo de situaciones, pues la vida nos obliga a la generosidad, a la espontaneidad, al amor, a la comprensión, al compañerismo, y pues obviamente también a orar de otras maneras, a clamar de otras maneras, y creo que como iglesia también este tipo de cosas nos obliga a ser iglesia. Usted sabe que el término iglesia, y pronto voy a estar presentando toda una serie sobre el tema qué es la iglesia, o quién es la iglesia más bien. Eh, el término iglesia significa llamados afuera, y creo que este tipo de situación nos está obligando a movilizarnos como iglesia. Somos la iglesia y debemos vivir la iglesia. No se trata de ir a una iglesia, sino de ser iglesia. En el video inicial por el cual empezó todo esto, porque mi canal como tal solo tenía predicaciones normales que pues dictaban diferentes congregaciones. Soy escritor y pues bueno, también daba conferencias, etcétera. Entonces siempre subiendo pues predicaciones, conferencias, etcétera. Pero Dios me mete en tema de política, yo considerándome apolítico. Bueno,
Eh, Recuerden, tuve que quitar ese video inicial que fue como el que se viralizó y por el que empezó toda la lista de esos 14, 15 videos que usted va a encontrar en la lista playlists que tiene que ver con Colombia. Lo tuve que quitar por causa de la persecución, bodegas, etcétera. Pero en el segundo que usted encuentra ahí en la parte de abajo hay un PDF y ahí está toda la explicación del tema, cómo inició profanando unas estatuas en particular. Y Dios empezó a mover cosas, ¿no? Porque el video se puso, luego la semana pasó lo de Miguel Uribe, luego a la semana Trump llega con sus barcos y luego arrancan a llevarse a Maduro eh, para Estados Unidos. Bueno, empiezan a pasar un montón de cosas, porque lo que Dios había dicho o dijo desde ese momento no era solo la caída de Petro, que recuerden que el nombre del video era ese, Dios sopla y fuera Petro. No fue solo la caída de Petro, fue que Dios profetizó, Dios habló acerca de la caída de todo el sistema que ha sostenido la izquierda en Colombia. Y entonces eso no solo representa a Colombia, representa a todo Latinoamérica y como nos hemos dado cuenta, pues creo que ha estado pasando, que se ha ido cayendo todo ese sistema. Eh, y bueno, pues que no es solo narcotráfico, guerrillas, sino también violencia, una falsa política, una política amañada, etcétera. Así que todo ese sistema ha venido cayendo y creo que Dios ha venido cumpliendo con todo eso. Bien, podemos solo pues agradecer al Todopoderoso Señor que nos ha escuchado, ¿cierto? Ha escuchado su iglesia, los tiempos de oración, los clamores, los altares convocados, por X, por Y, ha sido una bendición. Así que sigamos orando hasta que veamos todo esto cumplido. Creo que faltan algunas cosas. Oremos por nuestra patria, pues obviamente en este momento de dolor que Dios nos fortalezca. Voy a lo segundo. Contaré una experiencia espiritual que tuve hace 28 años relacionada con el terremoto anunciado para Bogotá. Ya les hablo de eso. ¿Por qué? Porque resulta que tras el terremoto del 10 de agosto del 2026, pues, acabamos de vivirlo hace 8 días nomás, he sentido la inquietud de compartir esta experiencia espiritual ocurrida pues un par de años después de que yo llegara a Cristo, que Cristo llegara a mí más bien, me alcanzara con su amor, con su gracia. Entonces, antes de contarles la experiencia, que no fue un sueño de ninguna manera, ni una palabra profética, ya les cuento qué fue exactamente. Quiero contar dos cosas antes o hablar de dos cositas antes. Primero, mi objetivo con esto que estoy grabando no es asustar a nadie, pues vuelvo y digo, estoy en desacuerdo en lo que llamo pescar en río revuelto. Aparecen profetas y a veces hablan y como que hay tantas inconsistencias, como que sí, como que sí va a pasar, que no va a pasar, y como que están jugando a aprovechar la palabra terremoto en este momento que hay terremotos, ¿no? Porque claro, pasa en Indonesia, pasa en España, entonces quiero evitar precisamente eso, ¿no? Que hay profetas que simplemente aprovechan como esos espacios para hablar cosas que no corresponden, para asustar, para enjuiciar a los demás como si ellos fueran los santos perfectos, y creo que eso está muy lejos del carácter de un profeta bíblico real, ¿no? El profeta bíblico pues realmente era alguien, un ser humano común y corriente, con sus debilidades, con sus defectos. Allá vemos a Elías, dice que era un hombre sujeto a pasiones como cualquier otro, pero oró fervientemente por algo y Dios le dio la respuesta, y luego oró fervientemente por otra cosa y Dios le dio la solución. Así que pues es como el objetivo, ¿no? Evitar ese amarillismo, esas amenazas de juicio y ese tipo de cosas. Así que espero pues, que usted pueda entender mi objetivo, más bien proporcionar, creo, a la luz de la escritura, una solución para ese posible terremoto profetizado en Colombia. Porque tengo la seguridad que pudiera pasar. Bueno, ya le voy a contar la experiencia, que es bastante real. Ya les explico. Lo segundo,
procuraré entonces dar mi apreciación desde la Biblia, eh, y subrayé esto, porque creo que se puede evitar puntualmente, se puede evitar. Entonces, les voy a dar desde la perspectiva bíblica cómo creo que se puede evitar que pase algo como eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creo que hay cosas que cuando Dios las muestra, lo primero que uno debe hacer como profeta del Señor, esto es que va a pasar, esto es que tú quieres evitarme que, ¿cierto? Y entonces Dios puede mostrarnos algo, pero también puede mostrarnos la salida, la solución. Porque recordemos que Dios no hace juicio sin misericordia. Entonces, misericordia es que Él está diciendo, mire, es que yo lo que quiero de usted es esto. Entonces, ahorita les voy a hablar un poquito más profundamente de eso. Dios es bueno. Obviamente Él conoce su tierra, Él conoce su creación, Él sabe qué fallas hay o qué cosas hay o qué movimientos hay y Él puede advertirnos previamente, como cuando el profeta advirtió que iba a venir una hambruna y vino la hambruna, pero Él advirtió de parte de Dios e inmediatamente la iglesia reunió comida y la envió a donde iban a necesitar la comida. Así que hubo un actuar consecuente de parte de la iglesia y creo que eso es lo que busco precisamente con este video, que la iglesia pueda actuar de forma consecuente, no que se asuste, porque Dios no da información para que nos asustemos. Ejemplo, Dios le dice a Moisés, mira, le voy a llevar por otro camino, porque es que hay guerra en tal lado y si usted pasa con el pueblo de Israel por ahí, se patracean, se devuelven, porque no estaban muy seguros de ser libres, a pesar de que llevaban 9 meses pues viendo la gloria de Dios, el pueblo de Israel no estaba muy seguro. Y Dios le advirtió que iban a encontrar obstáculos y efectivamente se encontraron con dos montañas a los lados, el faraón detrás y al frente el mar. Moisés fue a orar y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? O sea, Señor, ya no es hora de orar, es el momento de actuar, entonces extienda su vara, abra el mar y pasen ahí. Simple. La estrategia ya estaba, la solución ya estaba. Si Dios les había hablado, no era para que se asustaran, sino al contrario, para fortalecer su fe. Porque cuando Dios nos muestra cosas adelante, Dios no nos está chismeando cosas, pero Dios no es chismoso. Dios nos está mostrando cosas porque quiere cuidarnos, protegernos, advertirnos, darnos oportunidad de intervenir, de interceder, de clamar, de hacer algo en particular, como cuando Abraham regatea con Dios respecto a Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Entonces, ese regateo, aunque a mi gusto personal muy mal hecho, eh, por muchas razones. Pronto voy a escribir, voy a terminar mi libro acerca del tema de Abraham. Pronto les estaré presentando ese nuevo libro. Eh, sí permitió eso, que cuando Lot saliera, la Biblia dice lo siguiente, que Dios sacó a Lot por la misericordia que tuvo con Abraham. Así que sí sirvió la intervención de Abraham en parte. Sí, no habían 50 justos, no habían 20, no habían 10, pero al menos el sobrino huerfanito salió con vida. Así que creo que lo que la iglesia pueda hacer para ayudar, puede hacer. Cierro esta parte ya, les cuento entonces mi experiencia hace 28 años. Muy nuevo. Eh, Asistía a cierta congregación. Un día estaba por allá, no sé, en mi trabajo, joven todavía, y viniendo hacia la casa, hacia mi casa donde vivía, empieza algo dentro de mí, un afán, una ansiedad, una inquietud irresistible, o sea, algo como que yo sentía que necesitaba vomitar algo, yo necesitaba sacar algo, pero no sabía qué era, una cosa, un sentido de urgencia profundo. Tuve que aguantármelo en medio de los trancones, venía, creo que era por el lado de Bosa, ¿sabes? Si no estoy mal, unos trancones terribles desde Abastos, bueno, hacia Soacha, que era pues mi lugar en ese momento
de vivienda, en mi casa natal. Cuando por fin llego a la casa, entré a mi habitación y dije, Dios, aquí estoy. Me arrodillé. Tan pronto me arrodillo, inmediatamente viene una visión. No sé cómo llamarla, si un éxtasis, una visión, no sé cómo llamarla. Eh, Inmediatamente lo que veo es una mano con un báculo de madera y sale desde el cielo y golpea Bogotá y divide Bogotá en dos. O sea, yo veo cómo se dividió todo Bogotá en dos. Esa fue la imagen. Inmediatamente me arrodillé. Vuelvo y digo, era nuevo, no estaba pensando en nada, solo esa inquietud todo el camino. Pero tan pronto veo que sucede eso, surge del espíritu un gemir. No sé cuántas horas pasaría yo ahí, pero fue un gemir por Bogotá, pidiendo perdón por una cosa, por la otra. O sea, como si el espíritu mismo estuviera intercediendo a través de mi boca. O sea, no era algo mío, no era mi conciencia, no, era como si él me trajera hasta nombres, personas, lugares, bueno, una cosa tremenda. No sé, tal vez una, dos, 3 horas de rodillas gimiendo literalmente por Bogotá. Fue la experiencia de esa noche. Bueno, para mí extraña, nueva, vuelvo y digo, sin experiencia de nada, la experiencia que tengo hoy ya como maestro, después de leer la Biblia tantas veces, estudiarla. Al día siguiente me levanto y prendo la emisora. En esa época, creo que el pastor Enrique Gómez tenía, creo que 2 emisoras. Tenía una en una punta del dial y la otra en la otra punta del dial. También estaba Nuevo Continente y estaba la MCI en ese momento también. Busco, todavía no estaba la BBN, estaba la de Enrique Gómez. Había una que era más antigua y otra más nueva. Esa más antigua, me puse a buscarla. No sé por qué, porque yo no escuchaba esa emisora. A mí me gustaba escuchar la MCI en ese momento. Me gustaba la música rocachita, ¿no? La cosa. Pero dije, no, voy a buscar esa emisora. Cuando busco esa emisora, el pastor Enrique Gómez, yo no sé si él se acuerde o no, la verdad. Estoy hablando del año más o menos 99, es lo que calculo, porque pues fue muchos años atrás. Él dice, Dios me mostró que iba a destruir a Colombia. Y entonces, que iba a destruir, perdón, a Colombia no, a Bogotá. Que Bogotá iba a partirse en dos. Yo tuve la experiencia el día anterior, escucho esa frase de él y digo, el asunto es de Dios. O sea, no fue algo mío, no fue algo que se me ocurrió a mí. Y de hecho, creo que fue la razón por la que iniciaron los famosos clamor por Colombia, eh, auspiciados desde la Bethesda, aunque se unieron muchas iglesias, ¿no? Yo alcancé a ver unión de iglesias en ese momento, Colin Crawford, por ejemplo, con Enrique Gómez, La Vid Verdadera, otras misiones, ¿no? Centro de Fe y Esperanza, Carismática también, porque incluso ese día me pasó también que en la noche fui a aprender la emisora, pues MSI, que era la que me gustaba a mí, y César Castellanos también estaba hablando de lo mismo, que el Señor le había inquietado que iba a venir un juicio sobre Bogotá, y entonces, pues por eso en esa época hubo como cierta unidad de iglesias clamando, intercediendo, etcétera, etcétera. Pasó entonces la visión, siguiente día confirmar, darme cuenta que sí era algo así. Como al tercer día, llega a mí por alguna razón, alguna persona me llega con un boletín. En ese boletín había una profecía escrita, la verdad, en mi biblioteca he perdido muchos libros porque en los sitios que he vivido, en algún lugar tuve una humedad y perdí muchos de mis materiales, miles de libros he perdido eh, por las humedades, hongos, etcétera. Y
Se me fue seguramente ese folleto. No lo he encontrado, lo he buscado en internet. Bueno, no lo he encontrado, pero en ese folleto hablaba de una profecía que Dios había dado, incluso confirmada por un sacerdote católico por allá en otro lado, de que venía un juicio para Bogotá, pero en ese folleto hablaba de forma específica. Tal vez si alguno lo tiene, le agradecería enviármelo a mi correo que está en el canal de YouTube. Y ahí decía algo, y es que el día que apareciera una paloma azul en la Plaza de Bolívar, ese día iba a suceder esa catástrofe de Bogotá partiéndose en dos. No sé si alguien, vuelvo y digo, tenga esa información, le agradecería porque sí, pues eso vino como al tercer día de eso. Entonces supe que el asunto era de Dios. Día cuarto, después de esa visión, de esa experiencia, me voy de visita donde la que fuera la mamá espiritual, ya no uso mucho esos términos, no me gustan ya, la mamá espiritual de mi mamá, o la líder, la pastora de mi mamá en ese momento, que fue la primera persona a la que yo le compartí de Cristo, pero ella llegó primero a la iglesia y ya tenía su líder. eh, y fui a visitar a esa líder en particular. Mi mamá ya había fallecido para ese tiempo y cuando llego a visitarla, lo primero que veo encima de la mesa del comedor es un báculo como el que había visto en la visión. Exacto, el mismo báculo así en madera, largo incluso. Así que le hago la pregunta, discúlpeme, ella se llamaba, no se llama, no sé, Pilar Urdaneta. Y le digo, Pilar, discúlpame, ¿y ese báculo qué? Ella me dice, el Señor me mandó a hacer ese báculo en ayuno y oración. No sé, creo que fue de 21 días, si no estoy mal, sacaron el tiempo, con un carpintero que era un hermano en Cristo y lo hicieron así como Dios se lo había mostrado a ella hacerlo, tal cual. Lo habían ungido, pues habían orado, ¿no? O sea, ungido con aceite. Y Dios le había dicho que tan pronto terminara el báculo, después de los 21 días de oración, tomara el báculo y en un automóvil atravesara Bogotá con el báculo así, parado, porque él iba a hacer un juicio en Bogotá, partiendo Bogotá en dos. Coincidencias no son coincidencias. Es una experiencia real con testimonios, ¿cierto? Reales del tema. Así que creo que el tema de Bogotá dividida en dos no es algo nuevo, es algo que Dios viene advirtiendo hace muchos años. De hecho, pues la noche anterior, 17 de agosto del 2026, estoy hablando con una de las personas que escribió ya dos de sus libros con nosotros como editores, y me contaba que hace 10 años el Señor le mostraba que iba a partir Bogotá en dos y cómo el Señor los trasladaba o los ponía como sobre un monte, guardándolos de eso. Así que creo que el tema es bastante serio, bastante serio. Esa fue la experiencia, lo que entendí para ese tiempo, estoy hablando hace 28 años, pues fue que Dios frenó ese juicio o paró ese juicio, por la razón que haya sido, porque la iglesia se unió, los pastores se unieron a trabajar juntos. Bueno, creo yo que ahí serían pistas para evitar que esto pase realmente. Creo que esa sería alguna pista, ¿no? Listos. Termino el tema de esa experiencia. Vuelvo y digo, no estoy diciendo que va a suceder o que no va a suceder. Estoy contando el sueño, lo que la Biblia me dice que haga. Si tuve un sueño, tuve una visión, tuve una palabra, pues cuento la palabra. Y le estoy dando las razones por las que le cuento esto con toda la responsabilidad que esto corresponde, porque obviamente no fue algo de mi imaginación, porque pues hubiera sido de pronto solo el primer día, pero nada que ver con lo de la emisora, con Enrique Gómez, con todos ellos, el folleto aquel que les cuento, que de pronto alguno lo conozca, lo tenga, y con el tema del báculo también
y creo que entendí que Dios simplemente frenó ese juicio en ese momento. Creo que hubo un momento como que se iba a dar ese avivamiento en Colombia en esa fecha, pero la iglesia cayó bajo las redes, a mi gusto personal, de ese falso movimiento apostólico y profético. Y entonces los pastores dejaron de vivir humildemente y se volvieron de élite y bueno, todo ese tipo de cosas. De pronto he hablado algunas cosas en algunos videos acerca de eso. Y eso hizo que se perdiera la sencillez, la humildad, pero sí hubo un tiempo de mover, o sea, hubieron milagros, la presencia de Dios en las iglesias, visitaciones de ministros de Dios que traían de Dios, que incluso recuerdo yo que uno iba a ir a un evento de esos y la presencia de Dios se sentía desde la salida de la casa, ¿no? Era una cosa impresionante, como si la presencia de Dios estuviera en toda la ciudad. Así que hubo ese tipo de mover muy grande, muy especial, pero eso se fue apagando detrás del sistema. Eso se fue apagando bajo el sistema, más bien, no detrás del sistema, bajo el sistema, que fue opacando eso. Pienso yo, las ambiciones humanas que aparecieron, ya la gente se enfocó más en la plata y empezó el falso movimiento de prosperidad y todo ese tipo de cosas, y pues eso afectó, ¿no? A lo que estamos hoy una iglesia tibia, a lo que estamos hoy una iglesia adormecida, a lo que estamos hoy una iglesia entretenida con activismos, sí, muchos activismos, muchos espectáculos, plata, inversión, ¿no? En pocillos, en afiches, pero nadie compra un libro, nadie se dedica a leer la Biblia completa, bueno, etcétera. Creo que la iglesia que hoy tenemos, pues la verdad, bastante desmembrada. Incluso en las mismas congregaciones la gente va a las iglesias grandes para no tener que saludar a nadie, ni conocer a nadie, ni compartir con nadie. Y eso está muy lejos de ser iglesia. Son centros de entretenimiento. Ahora, voy a lo tercero, y es mis apreciaciones acerca de un posible terremoto en Bogotá. Voy a hablar de lo que creo que puede pasar o no pasar o cómo se pueda solucionar. Primero, creo que el tema es serio, voy a leer aquí textual, pero que el asunto no es orar pidiendo que sea impedido el terremoto. Observen bien lo que estoy explicando. No es mamá no me pegue. Creo que uno de los grandes líos que tiene nuestro cristianismo moderno es que le tiene más miedo a la correa que temor a Dios. Y entonces a veces los creyentes empezamos a decir, Señor, impide el terremoto. Y Dios dice, no, 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 es que no, yo necesito es que usted confiese su pecado, que usted se arrepienta de lo que usted está haciendo mal. Entonces, no es tenerle miedo a la correa, es tenerle temor al papá. ¿Entiende ese punto? Si usted, por favor, me entiende ese punto, vamos a dejar de estar orando tan mal porque nos dedicamos a perseguir al diablo, nos dedicamos es a adorar a Dios y Dios dice, no, no, a mí no me diga cosas bonitas, a mí dígame usted qué tiene en su corazón guardado. Envidia, resentimientos, amarguras, arregle lo que tiene allá, los pecados que tiene guardados. O sea, el punto con la iglesia es que nos hemos dedicado a echarle la culpa al diablo, al gobierno, y nos hemos dedicado a echarle flores a Dios y Dios no quiere que le echemos flores. La Biblia de hecho dice que Dios se cansó un día incluso con el pueblo de Israel de sus solemnidades, de sus fiestas, de sus activismos. Y creo que eso es lo que Dios está cansado igual hoy. No es tiempo que Dios esté diciendo, no, écheme flores para ver que me calme. No, una mamá que está enojada no necesita que, que lleguemos como la chilindrina. Papito lindo, mi amor. No, no es papito lindo, mi amor. Es, mire, Dios, he pecado en esto, en esto, en esto, en esto. Entonces la iglesia necesita entrar puntualmente en ese tema. Así que creo que no es pedir que Dios impida el terremoto. Es por qué causa pudiera darse el terremoto y tiene que ver con un juicio contra el pecado. Porque es que
Cada juicio que sucede en la Biblia es por causa del pecado del hombre, del pecado del hombre. Sí, que si lo causan las élites, que si lo usan con el Sharp, con el Blue Wing, con todas estas cosas que yo no sé nombrar, pero no sé inglés nada. No importa, ¿sí? Si fue que pusieron la explosión, no importa. El punto es que Dios quiere nuestros corazones. Primero como iglesia, segundo como nación, como Colombia. Si usted no es creyente, si usted de pronto dice, me encontré con este loco aquí, no importa, la invitación es la misma. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de confesar nuestra necesidad de Dios, es tiempo de que cumplamos como iglesia la misión que Dios nos ha dado, que es evangelizar. Evangelio igual buenas nuevas. Evangelio no es arrepiéntete o te vas para el infierno. No, evangelio es Cristo es el Salvador y quiere salvarte de tus pecados. Tu mayor problema no es político, económico, social. Tu mayor problema no es un cáncer, tu mayor problema no es haber perdido la casa, tu mayor problema en la vida es si vas a la vida eterna sin Dios. Pero no puedes ir a la vida eterna con Dios cargando tu pecado porque Dios no soporta el pecado. Así que necesitas un Salvador que lleve el pecado por ti, que se encargue del problema del pecado en tu vida. Y ese Salvador tiene nombre propio, se llama Jesucristo. Así que la iglesia está llamada a cumplir la misión de evangelizar. Nuestra misión no es encerrarnos a tener shows semanales con luces y sonido y música bonita. Nuestra misión es mirar a Cristo y servir a Cristo. Es decir, Él nos hizo nuevas criaturas para que prediquemos la reconciliación para con Dios. Esa es nuestra tarea. Así que debemos empezar a predicar el arrepentimiento. Dejar de perder tiempo con una cantidad de temas que no corresponden al arrepentimiento. Oiga, hay gente que sabe más de demoniología, angelología y de todas las logías, pero no conocen a Cristo y no viven a Cristo y no predican a Cristo. Necesitamos predicar, porque ¿qué significa arrepentimiento? Es voltear a mirar, mirar hacia donde debemos mirar. ¿Qué dice la Biblia? Mirad a mí y seréis salvos todos los términos de la tierra. ¿Qué significa? Miramos a Cristo, miramos a la persona de Jesús. Es el énfasis del Evangelio. Punto. Ahora, solo Él es Señor y solo Él es Salvador. Eso hay que predicárselo a la gente. No solo Salvador, es Señor. No solo Señor, es Salvador. Hagamos un énfasis en eso. Que la gente entienda que Cristo es el Salvador de sus pecados. Que su problema real se llama el pecado. Que la razón por la que hay catástrofes, enfermedades y sufrimiento en este mundo es una sola. Por causa del pecado. Entonces hay que solucionar eso. Pero Jesús también es Señor y como Señor busca de nosotros nuestra rendición. Eso significa que ya no vivimos para nosotros. Eso significa que ya no vivimos haciendo lo que nos da la gana. Eso significa que nos rendimos a la voluntad de Él por sobre la voluntad humana, porque la Biblia dice precisamente que no nos hagamos esclavos de los hombres. La iglesia, como sistema, ha esclavizado al ser humano. Cristo no vino a instaurar una religión, un sistema, una denominación o miles de denominaciones. De ninguna manera el cristianismo es una religión en términos espirituales. En términos sociales sí, pero en términos espirituales no. Jesús dijo simplemente, sígueme. El objetivo es que invitemos a las personas a seguir a Cristo de forma real, como su Salvador y como su Señor. Así que creo que en este punto, pues si entendemos esto y empezamos a predicar esto, vamos a ayudar realmente a la sociedad, porque creo que a veces le estamos hablando a la sociedad en términos que ellos mismos no entienden qué es lo que realmente quieren decir esos evangélicos, porque estamos hablando del juicio de Dios y por qué y para qué y por qué Dios está bravo y qué fue lo que hicimos mal, ¿cierto? Entonces necesitan, obviamente, que entendamos que no solo ellos, sino nosotros como iglesia hemos hecho mal
porque ya he hablado en otros videos del tema, como el problema es que la iglesia misma se ha dedicado de sacarle plata a la gente de forma injusta, en las mismas iglesias aberraciones terribles, inmoralidades, pastores con homosexualismo, violando gente, maltratando a las esposas, los hijos, el perro, el gato. Entonces, necesitamos como iglesia entrar en cintura, porque la Biblia bien lo dice que los primeros a la cabeza que tienen que ponerle a esto el pecho en arrepentimiento y en humillación es la iglesia y los sacerdotes. Dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. No es solo pedimos un avivamiento para Colombia, sí, muy lindo pedir el avivamiento para Colombia, pero es que avivamiento para Colombia, según Habacuc, es échele candela al monte que se acaba de quemar. Eso es avivamiento según Habacuc, porque es que nos fascina este versículo, ¿no? Aviva tu obra, y ya lo he explicado también en otro video. ¿Qué es ese avivamiento? Según Habacuc, era que Dios estaba tratando con los malvados, pero como ellos mismos, los mismos que se creían santos y justos, también estaban haciendo las cosas mal, pues a ellos también les corría pierna arriba la correa. En ese sentido, entonces Dios está esperando de la iglesia arrepentimiento, no solo que pidamos un avivamiento, porque no hay avivamiento sin arrepentimiento. Avivamiento no es llenar los estadios y sacar pecho y decir, mire, si ve que reuní miles. No, eso es ego humano, eso es ambición humana, eso es para la vista. No, eso no es, eso es hacer prosélito. Eso no tiene nada que ver con avivamiento. Avivamiento es arrepentimiento del pueblo de Dios, de la iglesia, en principio, de los siervos de Dios. Y quebrantamiento. ¿Qué es quebrantamiento? Según la Biblia, el Señor Jesús dijo, si yo caigo sobre alguien, lo desmenuzo. Pero si alguien cae sobre mí, lo quebranto. ¿Notan el ejercicio? No esperemos a que el Señor nos caiga encima, porque nos desmenuza. Vamos nosotros al juicio, nosotros mismos. No seamos como los fariseos que huimos del fuego. Juan el Bautista les dijo, no, Señor, ¿quién les enseñó a huir? El trabajo de nosotros no es huir del juicio de Dios, es venir al juicio de Dios. Y el juicio de Dios está enmarcado en un solo lugar llamado la cruz. Así que el trabajo nuestro como iglesia es venir a la cruz, a confesar nuestros pecados, nuestra maldad, incluso a confesarnos nuestras ofensas unos a otros. Así que creo que es importante este punto. Ahora, voy a otro punto. Quiero compartir un pasaje de la Escritura que enseña cómo parar el juicio de forma debida. Y esto es importante porque mientras me senté aquí en mi computadora a organizar el tema, cómo iba a compartir esto, generalmente me pasa que el Espíritu de Dios empieza a guiarme y me va dando pasajes de la Escritura y cosas específicas que son muy útiles en este punto. Así que espero no tardar mucho con el tema aquí. Porque es bien interesante que este pasaje no solo expresa cómo se para un juicio de Dios, sino cómo en el lugar donde se para el juicio, Dios consagra ese lugar para él. Dios convierte ese lugar para él en un lugar especial. Así que creo que esto es importantísimo porque indicaría entonces que Dios no solo ha pensado en un terremoto para Bogotá y no quiere hacerlo, sino que lo que Dios quiere es adueñarse de Bogotá. Y entonces necesitamos lograr ofrecerle a Dios Bogotá. Espero que usted me entienda. Ahora, eso es como si un imán quisiera adueñarse de una puntilla. A medida que el imán se acerca a la puntillita empieza a temblar, ¿sí? Porque ella quiere atraerlo, ¿sí? La Biblia dice que Dios nos atrae hacia sí con cuerdas de amor. Dice, las cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Porque por eso digo, siempre que hay un acercamiento de Dios a la tierra hay juicios, por obvias razones. Ustedes ya han estudiado de pronto en algunos videos también que hablo de Juan el Bautista, de Malaquías, capítulo 3, capítulo 4. Porque dice que el Señor se acercaría a la tierra y haría juicio, como el Señor, como el que hace lavando loza, ¿no? Limpiando la plata.
purificando. Por eso el juicio no iba a ser fácil. Por eso Malaquías, los últimos 2 versículos dicen precisamente, dice, no sea que yo hiera la tierra con maldición. Era necesario estar preparados, porque si el Señor se acercaba y no había un pueblo preparado, pues iba a haber juicio. Pero si el pueblo estaba preparado, y eso fue lo que hizo Juan el Bautista, ayudar a preparar al pueblo, que se arrepintieran, que confesaran sus pecados, así entraban al agua confesando sus pecados, pues eso hizo que cuando Dios se acercara, pues no hiciera un juicio. Por eso dice Oseas 5:15, dice, y me asomaré, casi que está diciendo, me voy a asomar y veré si ya se arrepintieron. ¿Sí? Dice, en su angustia me buscarán. Eso lo que está diciendo es que el Señor espera el momento perfecto, pero él dice, voy. Pero si Él viene y no hay corazones arrepentidos, no hay un pueblo buscándolo, no hay un pueblo deseándolo, pues va a haber un problema muy grave. Va a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces necesitamos prepararnos. Fue lo que hizo el pueblo de Israel durante el tiempo de Juan el Bautista. Bautizarse, arrepentirse, confesar sus pecados, cambiar su conducta. Y entonces el Señor pudo venir y traer salvación. ¿Sí? Y dice, en sus alas traerá salvación. Así que es la misma invitación para la iglesia hoy, prepararnos. Y aquí encuentro pues el mismo patrón en la Biblia, segunda de Samuel, capítulo 24. Solo voy a leer algunos textos, voy a tratar de ir leyendo tal cual lo tengo escrito acá. David, neciamente, censó al pueblo a pesar de las advertencias de uno de sus generales, y ejecutada la orden de censar, luego le pesa en su corazón e inmediatamente llega el profeta Gad, creo que es, con una propuesta de parte del Señor. Voy a leer 2 Samuel 24, 11 al 14. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Observe que aquí hay un regateo, aquí hay un negocio, aquí Dios está diciendo, bueno, negociemos esto, a ver qué vamos a hacer, ¿cierto? Dice, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en la tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O 3 días que haya peste en la tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Muy sensato de parte de David, porque obviamente creo que Colombia, hablando de Colombia, ha vivido en manos de hombres. Y ya nos dimos cuenta qué pasó durante estos 4 años anteriores en Colombia, lo que es estar en manos de hombres. Y manos de hombres sería estar en este momento en manos de la guerrilla, de un sistema comunista como el de Cuba, como el de Venezuela, pero Dios ha querido librarnos. Pero en vez de manos de hombres, en vez de una hambruna nacional, pues en nuestro caso creo que vino este terremoto, ¿cierto? Pero observen porque Dios de alguna manera paró ese terremoto. Es decir, ustedes saben que aquí en Colombia se ha profetizado 3 terremotos y en este caso tendríamos este como primero. ¿Cómo impedir que vengan los otros 2? No solo el de Bogotá, sino el siguiente. Ese es el objetivo, digamos, con esto que estoy compartiendo con ustedes, querida iglesia, y espero puedan involucrarse activamente, que primero en oración, segundo, vuelvo y digo, en arrepentimiento, etcétera. Tercero, el que pueda compartir esto con alguien que esté de pronto en eminencia de una iglesia grande, lo que sea, que pueda ayudar a movilizar como el tema que voy a compartir, por favor, hacerlo. Es como si el juicio hubiera quedado pospuesto. No sé si a ustedes les ha pasado después del terremoto que hubo el 10 de agosto del 2026. Y queda la sensación como que va a haber otro casi que inmediato. Como que usted se acuesta y no hay esa tranquilidad, como que usted siente que en cualquier momento vuelve y pasa y esta vez va a ser peor.
Creo que todos tenemos o muchos tenemos esa misma sensación. Entonces, lo que indicaría para mí hoy es que Dios tiene eso frenado. Sí, pensando en la historia que estamos leyendo. Dios tiene el tema frenado. ¿Esperando qué? Y entonces ya ahí lo que les cuento. Eh, Continuando aquí en la historia, la destrucción comienza y parece imparable, pero Dios mismo da muestras de evitar un impacto mayor. Qué interesante, porque dice que viene el ángel de Jehová destruyendo. Pero llegó un momento en que Dios mismo le dice al ángel de Jehová, pare ahí. Y se detiene en un lugar. Por alguna razón, se detiene. Quiero que piensen en esto, porque todos sabemos que lo insólito de este terremoto en particular que acaba de suceder en Colombia es la profundidad, que si hubiera sido un poquito más arriba, el desastre es 3 veces mayor. Entonces, creo que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Ahora, piensen en esto, que vamos a leer un texto. Segunda de Samuel 24, 15 al 16. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Acabo de leer 2 Samuel 24, 15 al 16. Observen que el tema es que uno fue el que pecó, pero muchos otros son los que están pagando las consecuencias. Entonces, quiero que piensen en esto. En Colombia se han derramado sangre durante 70 años, incluso más, ¿no? Porque pues, hablamos desde las bananeras y etcétera, todo eso ahí para atrás, ¿no? Mucha sangre, inocente. Los gobiernos han explotado bombas, los gobiernos han negociado con narcotraficantes, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que uno fue el que pecó, pero las consecuencias las estamos viendo todos. Igual que en esta historia, David fue el que pecó, pero las consecuencias las está viviendo todo el pueblo, ¿cierto? Entonces pensemos en todos los gobiernos aquí para atrás y todos los guardados y todas las cosas, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hizo David? Entonces, segunda de Samuel 24, 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Acabo de leer 2 Samuel 24, 17. Observe porque esta oración de admisión por su pecado movió la mano misericordiosa del Altísimo de forma inmediata, porque inmediatamente le ofrece una solución. O sea, David hace esta oración de admisión. Pues, observe, mis queridos hermanos en Cristo. Lo primero que Dios necesita de nosotros es que admitamos que hemos pecado como país. No, ay, no, los que han pecado son fulanos y no, todos hemos pecado contra Dios de muchas maneras. Unos por callar, otros por hablar de más, otros porque han cruzado información falsa de un estado a otro, de un Facebook para el otro, y hemos ayudado a alimentar la mentira, el morbo y una cantidad de cosas, la violencia, la división, etcétera. Todos, todos. Entonces, lo primero es admitir nuestra falta, admitir todo lo que ha pasado aquí en Colombia. Es lo primero. Es como que el que le van a dar su correazo y el chino dice, mamá, sí, yo soy el culpable. Ah, mire que inmediatamente usted va a ver a la mamá replegar la correa. Eso es, créame que se lo dice alguien por experiencia que recibe harta correa. Sí, nunca se me ocurrió, hasta ahora de grande me ocurrió que tenía que haber admitido mi falta y así me evitaría problemas, ¿cierto? Ahora, note algo importante. El lugar donde se detuvo el ángel de Jehová, porque ese lugar está señalando un límite, como si algo no permitiera que él pasara de ahí. Pues vamos a entender qué es. Resulta que el nombre Araúna significa Dios es fuerte. Por lo menos esa es la traducción hebrea que le dieron a un nombre jebuseo. O sea, lo que parece era que él tenía un nombre jebuseo pagano
pero pues le pusieron ese nombre hebreo, ¿no? Eso pasa mucho en la Biblia, ¿no? Como Moisés, ¿no? Es un nombre, él tenía seguramente un nombre pagano, pero le pusieron ese hebreo, ¿no? Y así con muchos personajes de la Biblia es igual, ¿no? Dios es fuerte, pónganle cuidado a eso. Jebús, ¿qué significa Jebús? Significa lugar para trillar. Es donde, como pasa, ¿no? Que se toma el trigo, se mueve, se sopla para sacar la paja y el grano aparte, ¿no? Eso es trillar. Entonces es un lugar donde se hace una división, donde se hace un juicio. Ese era el lugar, un lugar de juicio. Entonces, como era un lugar de juicio, Dios se tuvo en ese lugar de juicio. Así que yo entendería que Bogotá, en el caso de Colombia, es el lugar de juicio, por ser la capital, ¿cierto? De hecho, ese lugar, Jebús, fue luego convertido en Jerusalén. Aquí ya se nombra como Jerusalén, pero ese no era el nombre en ese momento. David la nombra como Jerusalén y se convierte en la ciudad de David, la ciudad amada de Dios también, ¿no? Así que, ¿cómo convertir una ciudad que era pagana, que era para hacer un juicio, convertirla en un lugar que Dios ama? De eso estamos hablando. Ahora, ambas palabras combinadas señalan un lugar donde Dios puede también asentar su pie. Pero históricamente existe una discusión teológica, creo que esto es importante, que cuestiona que Araúna de Jebús era más que un campesino en un campo. Se cree que Araúna en sí mismo era el último rey de Jebús. Y quiero que piensen porque Jebús viene desde la antigüedad de esas ciudades cananeas que Dios dijo que iba a destruir. Así que aquí estamos hablando de la última ciudad cananea que no ha sido destruida. Del último rey cananeo que no ha sido, que no se ha rendido, que no ha abdicado, ¿no? Que no ha entregado el poder. Piensen en esto porque es como si Dios se detuviera ahí como diciendo, venga, aquí hay una pieza faltante, que hay algo que es para mí, que yo lo reclamé desde hace mucho tiempo y nadie lo había tomado. En este momento Dios está aprovechando para tomar eso, que es suyo. Piensen en eso, por favor. No se pierda con el tema. Porque en este caso el ángel se detuvo porque encontró allí esa última pieza de una promesa. Pónganle cuidado a esto, de una promesa que él le había hecho a su siervo y amigo Abraham. Preste atención a eso. Le voy a leer Génesis 15, 18 al 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Observe, eso era algo que Dios había prometido. Entonces, Dios viene caminando haciendo el juicio. El ángel viene haciendo el juicio, pero apenas ve ese sitio y dice, venga, pero es que aquí yo este sitio no lo puedo destruir. ¿Por qué no lo puedo destruir? Porque yo se lo prometí. O sea, yo no puedo romper ese pocillo porque quedé regalárselo a fulano. ¿Entiende el punto? ¿Por qué Dios no va a hacer un juicio ahí? Porque encontró algo. Observe, desde el río Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, estoy leyendo Génesis 15, verso 19, la tierra de los ceneos, los cereceos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y observe el último, y los jebuseos. Dios había prometido eso. Dios ha dado promesas a Colombia. Dios ha dado promesas a Bogotá. Así que Dios, sí, ahí ya estaba haciendo su juicio, pero apenas llegó ahí dijo, tengo que parar porque aquí tengo yo un negocio pendiente con esto y no lo puedo desbaratar, no lo puedo embarrar, no lo puedo dañar, no lo puedo romper. Observe eso, mis queridos, porque esto es especial, porque si encontramos esas promesas que Dios ha dado para Bogotá, también vamos a encontrar entonces que Dios no quiere destruir Bogotá. Jamás es la intención de Dios destruirlo. Al contrario, salvarlo. Pero ¿qué busca entonces Dios ahí? Entonces, eso nos diría que Dios busca, pensando en lo que hizo David, un pueblo dispuesto a humillarse delante de Dios en Bogotá.
Un pueblo dispuesto a humillarse delante de Dios en Bogotá. Segundo, que Bogotá sea dedicada a Dios. Quiero explicar eso, lo explico en mi libro de los 4 diezmos. Hay una diferencia entre dedicar y consagrar. Dedicar es lo que yo ofrezco a Dios de mi voluntad. Como humano le llevo a Dios, le ofrezco a Dios. Consagrar es lo que Dios decide que es para Él y se vuelve innegociable. Dios quiere que dediquemos Bogotá a Él, o espera que lo dediquemos, que le digamos a Dios, Dios, Bogotá te pertenece. ¿Por qué? Porque mire, hay ciudades en Colombia que ya en cabeza de sus alcaldes han dedicado ese lugar, esas ciudades a Dios. Creo que es el tiempo de que el centro del país en términos políticos, que es Bogotá, se ha dedicado a Dios. Creo que la iglesia puede actuar en esto. Creo que la iglesia puede convocar la Plaza de Bolívar, es lo correcto, sería ese lugar, y dedicar Bogotá para Dios. Hay que hacerlo. Es el tiempo de hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Observe lo que dice 2 Samuel 24:18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube, levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Ahí Dios trajo la respuesta. Así que quiero que pensemos en esto. ¿Por qué? Primero, una era es en términos bíblicos un lugar alto, póngale cuidado, alto, plano y útil para reuniones públicas. Se usaba de esas maneras. Entonces, era un lugar generalmente alto, plano y apto para reuniones públicas. Eso es Bogotá. Ese es el lugar alto de Colombia. Sí, seguramente hay lugares más altos, pero Bogotá es el lugar alto de Colombia en términos espirituales. Es el lugar alto de Colombia. Así que hay que dedicarle ese lugar alto a Dios. Escúcheme, iglesia, pastores, siervos, ministros, líderes, los que puedan mover y movilizar el tema en Bogotá. Escuchen esto de parte de Dios. Segundo lugar, una era representa el lugar donde se separa el grano de la paja o se hace juicio. Así que Bogotá es un lugar de juicio. No para hacer juicio. O sea, no es que Dios quiera hacer un juicio en Bogotá. Es que Dios quiere que en Bogotá se haga un juicio. Es decir, que en Bogotá se parta la historia. No se parta Bogotá, se parta la historia de Colombia en dos. Que allí hagamos un juicio. ¿Qué es un juicio? Un altar. Un altar es un juicio, un animal que se parte, se sacrifica, ¿cierto? Pero ¿qué está representando para nosotros los creyentes? Que allá se tiene que invocar el nombre de Jesús, que allá se le tiene que entregar a Bogotá a la persona de Jesucristo, se tiene que dedicar Bogotá a la persona de Jesucristo. Bogotá, específicamente Bogotá. Tenemos entonces frente a nosotros la rendición, porque es otro elemento interesante aquí en el pasaje, de dos tipos de gobiernos. Obsérvelo, porque está el gobierno jebuseo, que representaría el gobierno pagano, el gobierno político de Colombia. Eso indicaría la invitación, si es posible, del propio alcalde de Bogotá, del presidente de Colombia, no lo sé, ¿cierto? De algún concejal, no sé, alguien que pueda hacerlo, ¿cierto? Del gobierno jebuseo y dos, del gobierno espiritual, en este caso de la historia bíblica davídico, pero representaría el gobierno eclesial. Hablo de la iglesia, de Cristo, ¿sí? En tal caso, esto indicaría que la convocatoria es de carácter general, no solo de la iglesia cristiana. Escuchen esto, por favor. No solo de la iglesia cristiana. Es una convocatoria a la unidad como Colombia, como individuos, no como denominaciones. No es que yo soy de la iglesia tal y yo de la iglesia tal. No. Como individuos. Dios quiere ver a Colombia rendida a sus pies. Quiero ver a Bogotá unida.
a Bogotá, personas, individuos, familias, no importa su color de piel, de tinte político, lo que quiera, religioso, económico, a Bogotá unida. Hay que lograr eso. Hay que lograr que en esa plaza se reúna todo tipo de gentes de Colombia, que representan a Colombia, las diversas regiones de Colombia, etcétera, etcétera. Ese creo que es un punto importante, mis amados, que encuentro aquí. Porque en un sentido ese rey pagano Jebús está rindiendo, de hecho lo hizo, es bien interesante. ¿Sí? De hecho le dijo a David, te ofrezco todo, o sea, casi que digo, me rendí. Sí, o sea, ya, yo sé que Dios es el Señor. Si ese ente gubernamental reconoce a Dios como el Señor, más la iglesia reconociendo a Dios como el Señor, no solo de la iglesia, de Colombia, creo que algo se va a frenar ahí bien interesante y vamos a ver la gloria de Dios. Espero esté dándome a entender claramente. El acto debe ser, esto es otro punto, de humillación y costoso. Y cuando me refiero a costoso, no es que tiremos la casa por la ventana, menos en este momento de la historia, en términos de escenarios y cosas de esos. Costoso se refiere a que nos cueste nuestra carne, porque recordemos que el problema es nuestra carne, nuestro pecado. Por eso, en este punto yo pensaría que debe haber una reunión masiva de rodillas, no parados pisoteando al diablo y reclamando los derechos espirituales, no. Humillación, arrepentimiento y de rodillas es lo que Dios está pidiendo. Reconocimiento a Dios como el supremo soberano rey de Colombia. Por favor, pensemos en esto. No es un culto de adoración ni de guerra espiritual, lo repito, debe ser una reunión en torno a la confesión de pecado pública, específicamente. Ahora, ¿qué se debe buscar en esa reunión? La propiciación. Oiga, lo entendió el rey Jebuseo, póngale cuidado. Segunda Samuel 24:23. Dice, todo esto, oh rey Araúna, lo da al rey. Dijo luego Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Observe que Araúna pide algo con respecto a David, que fue el que pecó. O sea, él la embarró, pero está pidiendo que Dios haga algo con David, que lo propicie. Explico el término. Primero, técnicamente, Araúna como rey está rindiendo su reino al reino de David. Ya lo expliqué. Segundo, Araúna pide propiciación. Esto es, el término propiciación significa cubrir, tapar. Es como que yo tengo un jarrón feo y le pongo algo bonito encima para taparlo, a no verlo. Eso es propiciación. Que quiera busque en mi canal en la playlist Panorama de Salvación. Ahí explico más ampliamente el tema de propiciación. En este caso de Colombia es cubrir el pecado de los gobernantes, es pedir que el Señor no tome en cuenta los pecados de todos nuestros antepasados, todas las cosas terribles que hicieron desde nuestros abuelitos en adelante. ¿Sí? Ahora, el evento debe ir, y esto es una clave, acompañado de una ofrenda de paz. Ahorita vamos a leer eso en un versículo. ¿Qué es una ofrenda de paz? Entonces, no solo es un tiempo de arrepentirnos por el pecado, sino que debe ser un tiempo de compartir comida. Así sea que usted lleve un paquete de papas y le dio un pedazo al de aquí y otro pedazo al de allá, no sé. O todos llevan pan y gaseosa, lo que sea. Ofrenda de paz significa compartir. Eso lo hemos visto, ejemplo, la Pascua hecha por Esdras, Nehemías, la que hizo Josías, siempre hubo comida después, arrepentimiento, lágrimas y luego comida. Eso es un patrón en la Biblia que se repite. Así que en este caso, Jesús, por ejemplo, tomó la Pascua antes, tomó ofrenda de paz antes, comió antes y de hecho después cuando vuelve y aparece,
come con ellos, con los discípulos también. Así que creo que aquí hay una ofrenda de paz. Para nosotros es esto. Se hace esa reunión, humillación, arrepentimiento, reconocimiento de Dios como el Señor de Colombia, de Bogotá, se le consagra la ciudad a Dios, se le dedica y se tiene un tiempo de compartir. Vuelvo y digo, así sea un pan repartido, no sé cómo era, pero hay que propiciarlo de esa manera. Se lo leo aquí. Dice segunda Samuel 24:25, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, observe, las súplicas de la tierra, porque recuerde que siempre la que clama por justicia desde la sangre de Caín es la tierra. Así que hacer este acto es consagrar la tierra, no solo nuestras vidas, sino la tierra. Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Creo que no lo puedo explicar mejor. Si ya funcionó, digo yo, atreviéndome a creer en la palabra de Dios, vuelve a funcionar. Por lo que les digo, que encuentro aquí en este pasaje un patrón que se repite en muchos pasajes de la Biblia en los cuales Dios evitó ese tipo de cuestiones, como un terremoto en Bogotá. Hago el llamado entonces a líderes religiosos de Colombia a propiciar este evento. Se habla de 3 terremotos en Colombia, no esperemos el siguiente, actuemos con prontitud, convoquemos al nuevo gobierno y que esto sea algo significativo. Esta será una reunión para recordar que antes de cualquier tinte político, religioso o económico, Colombia somos seres humanos necesitados de la gracia y de la protección de Dios. ¿Por qué digo esto? Voy a leerles un salmo que Dios trajo a mí desde que se posesionó el presidente de Colombia y que me tiene inquieto porque pienso que estamos con la mirada puesta en el hombre. Como creyentes no podemos hacerlo, no podemos. Admiramos, valoramos, respetamos el trabajo que está haciendo, pero no podemos confiar en él. No porque no sea una persona confiable, puede que hasta sea confiable, sino porque nuestra confianza jamás debe estar puesta en el hombre, porque eso trae maldición a nuestras vidas. Siempre debe estar puesta en Dios. Así que también podemos decir, no, es que vamos a confiar en lo que van a hacer los militares y los jueces y los congresistas, no hay quien. No, señores, no se nos permite como iglesia hacerlo. Nuestra confianza absoluta debe estar puesta en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Solo en Dios. Por eso este texto en particular me llama la atención desde ese día. Porque a veces uno dice, no, pero es que tienen buenos tanques, tienen aviones, tienen no sé qué, tienen inteligencia, tienen el apoyo de ejércitos de Estados Unidos, de Israel. Sí, todo eso perfecto. Para mí perfecto también, como humano, como colombiano. Pero mire lo que dice la Biblia, Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Pidamos entonces a Dios Todopoderoso que guarde y edifique Él a Colombia. No lo va a edificar un político. Con todo el buen corazón que pueda tener y las buenas intenciones que pueda tener y hasta los recursos si los tuviera. No. Necesitamos que sea Dios quien levante a Colombia. Pero necesitamos movernos a hacer todo lo que a Dios le agradaría ver. ¿Qué es lo que Dios quiere ver? Dios quiere ver una nación unida. Y así sea representativo, no sé si 50, 100 personas o 1000 o 50,000 en esa Plaza Bolívar, esto hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo. Hay que unir la iglesia, los ministros, los hermanos, las familias,
todo lo que pueda unirlo. Recuerden ustedes, mis amados en Cristo, porque es que a veces somos muy sectarios. La iglesia es muy sectaria. Es que los católicos allí, los no sé qué allí. Cuando usted ve el pueblo de Israel que se celebró la Pascua en Egipto, en Gosén, y luego ve quiénes salieron después de ese juicio que hubo allá. La Biblia dice gentes de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué significa gentes de todas las naciones bajo el cielo? Que Egipto era una urbe, claro, obviamente una metrópoli, y había gente de todas las naciones bajo el cielo. Y muchos de ellos se resguardaron en esa Pascua. Así que no fue solo el pueblo de Israel creyéndose, no, eso es solo para nosotros los evangélicos. No, por favor, no es una reunión de evangélicos. Es una reunión donde participemos. Como creyentes podemos promoverla porque entendemos la palabra de Dios. Es una reunión de la nación, de las entidades, de personas, de familias. Vuelvo y digo, con toda la apertura del corazón. No estamos haciendo una reunión para mirar quién sí, quién no. No. Todos como Colombia. Si obedecemos a eso, nos evitamos un terremoto en Bogotá. Así que, por favor, les quiero dejar un texto más que Dios trajo a mi corazón mientras preparaba este material con ese término. Dice Salmo 138, 6 al 8. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, como estamos viviendo hoy, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Necesitamos que Dios haga eso. Y me salvará tu diestra. Necesitamos que Dios haga eso. Jehová cumplirá su propósito en mí. Las palabras que Dios ha hablado sobre Colombia. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Recordemos, mis amados, que en Colombia Dios ha hablado de un avivamiento. Pero avivamiento no es reunirnos a hacer conciertos. Avivamiento es arrepentirnos y ver cómo Dios, Él, viene a salvarnos, viene a rescatarnos, viene a transformar nuestros corazones, nuestras familias, nuestro entorno, nuestra cultura. Viene a trabajar en nosotros como nación. Quien atienda y pueda compartir entonces, mis amados, esto con alguno de los directivos de la asociación en Bogotá, háganselo llegar, por favor, que lo haga de manera urgente. Es lo que pido hoy en el nombre de Jesús. Y con eso me despido. Un abrazo en Cristo Jesús para todos.